Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 321 by One 1 Comentario. La galería quedó en absoluto silencio. Jai podía ver seres en aquellas infinitas gradas. Algunos observaban con satisfacción, otros con una indiferencia aún peor, y unos pocos miraban fijamente al suelo como la culpa cuando no encuentra la voz. Oblivion continuó. Propongo que dejemos de lado este espectáculo sobre este mestizo que jamás debió haber existido. Una eliminación existencial, tanto para la abominación como para su padre marginado que infectó este multiverso como una plaga, y para la ladrona que se hace llamar su madre, resolvería esto eficazmente y evitaría más vergüenza a todos. Limpiemos el tablero y corrijamos la anomalía. El sonido que hizo Jai no eran palabras. Te voy a matar. Lo dijo en voz baja. Lo dijo con claridad. No me importa si me lleva 1000 años. No me importa si tengo que agotar todo mi poder y morir en el intento. Cuando sea libre, te mataré, pedazo de escoria intolerante. Te aniquilaré. Te borraré por completo, hasta que el vacío del que viniste no recuerde que exististe. No es una amenaza. Es una maldita promesa. Los vasos sanguíneos le estallaron en los ojos. El hierro le inundó la boca. Extendió la mano hacia el atado. Extendió la mano hacia la piedra espacial que lo atravesaba, intentó abrir una grieta en el espacio lo suficientemente grande como para enviar a luz a casa y sacarlo de este juicio farsa. El campo de supresión aplastó el intento antes de que se formara. Golpeó las cadenas con todas sus fuerzas, concentrando todo su poder en un mismo punto, y por un instante que las entidades cósmicas reunidas discutirían más tarde en voz baja, las cadenas comenzaron a ceder. No mucho. No lo suficiente. Pero cedieron, y pequeñas fisuras se extendieron por eslabones que no debían romperse. Llegaron más cadenas. Todavía lo estaba intentando cuando oyó una voz desde el otro lado de la cancha. Basta ya de tonterías. La voz era culta y estaba cansada de ver la misma tragedia una y otra vez. La reina de Nevers se levantó de su asiento en las gradas superiores de la galería, con la mirada fija en Oblivion. Oblivion. Dejó su nombre en el aire un instante. No creas que ignoramos el verdadero objetivo. Todos vemos la piedra de la muerte. Todos entendemos lo que significaría restaurar la autoridad de tu hermana para el equilibrio que dices proteger. Regresa al acuerdo que te convenía antes de que un mortal y un extraño entre ellos lo alteraran. Inclinó la cabeza. No eres nada sutil. Los susurros se extendieron por la galería. Estoy investigando la ley cósmica, dijo Oblivion. Usted persigue sus propios intereses mientras se disfraza de ley cósmica, dijo la reina. Hay una diferencia. La voz de Infinity se extendió por la cancha como una marea. Quienes defienden la postura de Oblivion expondrán sus razones con claridad. Este tribunal se lo merece. Un instante de silencio. Entonces, los poderes fácticos se levantaron de sus asientos, ajustándose las túnicas superpuestas que parecían existir en varias dimensiones simultáneamente. El potencial del niño ya rivaliza con el del heraldo en su estado base, sin mencionar que a esto se suman los poderes del chamán mutante, dijeron los poderes fácticos. Además, ha comenzado a recurrir a disciplinas mágicas que pertenecen a dominios que me corresponden gobernar. Ha estado estudiando con el hechicero supremo. La combinación de esa genética y ese entrenamiento amenaza mi posición como la única autoridad en materia de fuerza mística en este multiverso. Es una variable incontrolable e impredecible que no debería existir. Qué apropiado, dijo una voz que parecía una precisión algorítmica hecha sonido. El orden natural de las cosas, que se manifestaba en este tribunal como geometría viviente, dirigía un patrón de luz calculadora hacia los poderes fácticos. Que un poder que se define a sí mismo como singular, más caprichoso y carente de lógica. Entré en pánico ante la aparición de la competencia. No me dejo llevar por el pánico, dijeron los que ostentan el poder. Actúa de forma preventiva. Actúas de forma protectora, corrigió el orden natural. La distinción importa, sobre todo cuando aquello de lo que te proteges es un niño inocente. Varios seres cercanos se alejaron de los poderes superiores. El maestro Orden se giró en su asiento hacia Lord Chaos, que estaba frente a él. Llevaba manteniendo esta difícil alianza desde mucho antes de que existieran la mayoría de las fuerzas, y su desaprobación era evidente.
Explíquese, dijo el juez. Son desconocidos. Incluso forasteros. ¿Por qué se opondría al interés natural de este tribunal? ¿Qué interés tiene en la supervivencia del niño? Lord Chaos, que llevaba varios minutos retocando su aspecto en una burla deliberada a la formalidad de la corte, sonrió. Porque dijo, y una amplia sonrisa se extendió, los forasteros son mi cosa favorita. ¿Quieres saber cuándo fue la última vez que ocurrió algo realmente interesante en este tribunal? Señaló con un gesto amplio a Jai, encadenado y sangrando en silencio en el suelo. Esto. Esto mismo. Él entra y de repente aparecen variables. Variables reales. No las ficticias que creamos para que las cosas sean interesantes, sino incógnitas genuinas. Se recostó en su trono. Y ahora hay un niño con esa genética que algún día podría hacer cosas que ninguno de nosotros ha calculado. No voy a permitir que borres eso. Usted conservaría una abominación para su entretenimiento, dijo el maestro Orden. Absolutamente, exclamó Lord Chaos radiante. Uno eres imposible, dijo el maestro Orden. De nada, respondió Lord Chaos. El caos hizo lo que el caos hace. Comenzó con 2 voces, luego 4, y después toda la galería estalló. Antiguos rencores acumulados desde antes de que existiera el concepto de llevar registros salieron a la luz durante el evento. Los ancianos del universo, que tenían opiniones sobre todo y la longevidad suficiente para haberlas desarrollado a fondo, comenzaron a expresar sus quejas desde el segundo cosmos. Los entes abstractos dejaron de hablarse entre sí y empezaron a gritarse unos a otros. Encarnaciones, fuerzas primordiales, dioses y seres sin una categoría definida, todos contribuyeron a un ruido que crecía sin cesar. El niño es una mala asignación de recursos a escala cósmica, dijo Sireate, ahora con más fuerza. Oh, siéntate, aguafiestas. Gritó la señora Amor desde 3 pisos más arriba. El precedente estructural por sí solo. Comenzó la orden maestra. Es fascinante. Concluyó Lord Chaos, dando una palmada. Todo este proceso es un intento descarado de apoderarse de la piedra de la muerte, y todos aquí lo saben, dijo la reina de Nevers. Los defenderías, dijo Oblivion. Tu apego a los forasteros siempre ha sido un lastre. Y su apego a la autoridad de su hermana siempre ha sido la verdadera motivación detrás de cada postura que ha adoptado en este tribunal. ¿Continuamos? La persona que se mantenía en una posición intermedia dijo algo que, al mismo tiempo, era un argumento a favor de ambas partes y, por lo tanto, no satisfizo a nadie. El rey de negro no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que la mayoría de las palabras que se escuchaban. Los reyes de marfil bebieron su elixir, disfrutando del espectáculo. Jai vislumbró a luz durante un momento de pausa. Su hijo había dejado de escuchar. Simplemente estaba allí de pie, soportando la situación. Algo se rompió silenciosamente dentro de Jai. El tribunal viviente se irguió hasta alcanzar su máxima estatura. El mango de su mazo bajó una vez. El sonido lo engulló todo. Cuando terminó, solo quedó el silencio. La galería giró hacia adelante. Comencemos la votación formal, dijo el tribunal viviente. Quienes se opongan a la moción de eliminación. Eternidad alzó la mano, galaxias girando con firmeza en su pecho. La reina de nunca la siguió. Infinito alzó la suya, su vasto territorio se contrajo ligeramente. El orden natural de las cosas indicó oposición mediante un cambio en los ángulos de sus patrones. Señor Caos alzó ambas manos y luego una más que se materializó específicamente para la ocasión. La señora Amor brilló con más intensidad. La fuerza Fénix dejó escapar una lengua de fuego que ascendía. 7. Jai los contó y se permitió respirar hondo. ¿Quiénes apoyan la moción? La mano de Oblivion se alzó primero, sin prisa. Había contado esos votos hacía días. Sireate le siguió. Lenta y deliberadamente. El maestro Order alzó la vista con la expresión de alguien que rellena papeleo. Los que tienen el poder levantaron el suyo. Abraxas, desde el extremo más alejado de la galería, donde había permanecido sentado en silencio como la muerte, alzó la vista sin apartarla de Luz. Llevaba mirando al chico desde que comenzó el proceso. La fuerza Goblin no levantó la mano exactamente. Se movió, y ese movimiento se registró como un voto. La afligida del fin de todas las cosas levantó la suya lentamente. Y finalmente, los reyes del marfil alzaron sus copas. Jai los contó. Más manos que el otro lado.
Por 1. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p@treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 3. Comentario. Votar capítulo 322 New de Atintown 1. Jai los contó, deseando que no fueran reales. Más manos que el otro lado. Por 1. Un silencio se apoderó de él. No la lucha, su cuerpo aún tiraba de las cadenas, aún ardía, aún recorría cada camino que conocía. Pero más allá de eso, una quietud se instaló, de esas que llegan cuando no queda más remedio que aceptar lo que sucede. Miró a su hijo, solo en el centro de un patio infinito, con rastros de lágrimas secas en el rostro y la sangre de Wonk en las rodillas, y sintió que su alma se quebraba. Necesitaba a Luz más cerca. Si tan solo pudiera rozarlo con la punta de los dedos, podría alcanzar los bloqueos que había puesto en los poderes de su hijo hacía un mes y desactivarlos. Entonces podría absorber sus poderes. Ya se ocuparía después de la moralidad de arrebatarle las habilidades a un niño sin su consentimiento. Ahora mismo, solo necesitaba que Luz diera 3 pasos. Cariño, dijo, intentando mantener la voz lo más firme posible. Ven aquí. Ven conmigo. Luz lo miró. Y por primera vez en sus 4 meses de vida, desobedeció las instrucciones de su padre. Su primera rebeldía, aunque les doliera a ambos. No debía haberle pedido a mamá que me salvara, dijo. Las palabras apenas eran un sonido. Pero en una habitación con una acústica perfecta y seres capaces de oír los átomos, aterrizaron por todas partes. Jai se quedó quieto. ¿Qué? No. Joder. Cariño, eso no es. Dios, ven aquí, ¿vale? Solo. La voz de Luz se había vuelto tranquila y resignada, demasiado tranquila para que un niño de 5 años lo supiera. Si me hubiera quedado callado en ese lugar gris. Si no hubiera gritado y me hubiera mantenido a solas, mamá no habría venido a salvarme. Y entonces no estarías así. Miró las cadenas que se clavaban en la carne y la sangre que se secaba bajo los ojos de su padre. No estarías así por mi culpa. La galería, que antes había sido un hervidero de ruido, discusiones y agendas antiguas, ahora estaba completamente en silencio. Varios de los seres presentes habían existido desde antes de que el concepto de tiempo tuviera algo que marcar. Habían presenciado el declive de civilizaciones enteras, desde el primer fuego hasta el último aliento. Que un niño de 5 años se quitara la vida para salvar a su familia era algo que ningún sistema mental que poseían estaba preparado para procesar. Al menos algunos de ellos apartaron la mirada. Jai forcejeaba contra las cadenas. Necesitaba llegar hasta su hijo porque Luz, un niño de 5 años, acababa de llegar a la conclusión de que su propia supervivencia había sido un error, y todos los instintos de Jai le gritaban que debía consolar a su hijo en ese mismo instante. Amor. Su voz salió muy firme porque sabía que si se le quebraba, Amor lo oiría y todo empeoraría. Hijo. Mírame. Ahora mismo. Luz lo miró lentamente. Pedir ayuda no es el problema, dijo Jai. Pedir ayuda nunca es el problema. Nada de esto es culpa tuya. Eres mi hijo, te quiero más que a mi propia vida y nada de esto, absolutamente nada, es culpa tuya. ¿Me entiendes? Nada de esto. Ni un solo segundo. Luz no respondió. Se había quedado inmóvil, como un niño que ha oído algo que quiere creer pero en lo que aún no puede confiar del todo. La reina de nunca jamás se inclinó hacia Eternidad y le dijo algo bajo y urgente. Amor, tienes que salvar a Jai y al pequeño Luz. Eso es lo que le prometiste, ¿no? Eternidad se volvió hacia ella y apretó el puño con frustración. Ahora no. Ahora no es el momento adecuado. La reina de nunca jamás parecía tener más que decir, pero al ver la frustración de Eternidad, se quedó sin palabras. El tribunal viviente retomó su discurso. La votación es de 8 a 7. Luz ha sido declarado culpable de existir. Dado que el forastero está protegido por la marca del Ser Supremo, este tribunal procede a eliminarlo a él y a su madre de la existencia. Este fallo es injusto. La voz provenía del borde de la platier. Bota sobre la piedra. Pasos rápidos y decididos de alguien que ya había decidido lo que iba a hacer. Una figura subió a la platier. Pantalones vaqueros negros. Camiseta de tirantes negra. La chaqueta abotonada abierta.
Un revólver Colt de cañón largo colgando despreocupadamente de un hombro. Luego, la galería vio el resto. El sombrero de ala ancha estaba ladeado en el ángulo habitual. Un collar con un an descansaba sobre su clavícula, y encajado en el lazo como si hubiera sido hecho a medida para ese lugar, la piedra de la muerte captó la luz y la devolvió hacia todos. Neena Turman recorrió la sala con la mirada de un solo vistazo. Ya había empezado a formular las frases que comunicarían adecuadamente su opinión sobre este tribunal y sobre todos los presentes que habían votado de la manera en que lo habían hecho. Entonces sus ojos se posaron en Jai. Estaba envuelto en un capullo de cadenas doradas, medio comprimido, con los ojos rojos por los vasos sanguíneos reventados debido al esfuerzo que había estado realizando. Ella podía leer el cansancio en su mandíbula como había aprendido a leerlo con los años, la misma mirada que ponía cuando había superado con creces los límites de lo razonable y no tenía intención de detenerse. Su corazón, que había estado latiendo con fuerza desde el momento en que comprendió dónde estaba y qué estaba sucediendo, se fue a un lugar peor. Entonces encontró a Luz. Su hijo estaba de pie junto a Bonk. El pobre Dino resultó herido de muerte al intentar salvar a su amigo. Luego observó a Luz y el pavor le paralizó el corazón al ver la expresión de su rostro. Reconocía ese rostro tan bien como sus propias manos. El brillo se había desvanecido. La alegría, el asombro, incluso el miedo y la angustia, todas las emociones que un niño podía experimentar, habían desaparecido, y lo que quedaba eran ojos vacíos que la miraban con incredulidad. Neena bajó de la plataforma y caminó hacia ellos. Unas cadenas doradas descendieron para recibirla, las mismas que habían sujetado a Jai, cerrándose bruscamente sobre sus muñecas y tobillos con todo el respaldo del poder del tribunal. Los vio por un instante y simplemente los apartó del aire con un manotazo. El público contuvo la respiración. Las viejas certezas se desmoronaron. Los tres rostros del tribunal viviente se movieron ligeramente. Oblivion se quedó inmóvil, dándose cuenta de que sus planes habían fracasado y que ahora tendrían que empezar de cero. Neena se acercó a Luz y lo abrazó. Sintió cómo se relajaba contra ella, aunque solo un poco. Esa relajación que solo ocurría cuando sus padres estaban presentes. Lo abrazó con fuerza y no lo soltó. Mamá, lo siento sí. Dijo, muy bajito, contra su hombro. Solo eso. Solo la palabra. SHH, te tengo, dijo. Te tengo, cariño. Lo abrazó por un momento. Luego se agachó junto a Bonk. La respiración del pequeño dinosaurio era superficial, demasiado lenta. Sus escamas se habían vuelto grises en los bordes, ese gris que indicaba pérdida de sangre, shock, daño vital. Ella ya lo había visto antes. Sabía cómo se veía cuando algo moría. Ella puso su mano en el costado de Bonk, justo encima de donde estaría su corazón. La piedra de la muerte vibró una vez mientras el ancla en su garganta se calentaba. Bonk abrió los ojos. Le dirigió un pequeño sonido interrogativo, como una criatura que había estado en algún lugar lejano y no estaba del todo segura de cómo había regresado. «¿Estás bien?», dijo en voz baja. «Vas a estar bien». Los ojos de Luz se abrieron de par en par. «Bonk. Bonk, eres». El pequeño dinosaurio giró la cabeza hacia Luz y gorjeó, reconociendo a alguien a quien amaba. Luz emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y hundió su rostro en el cuello de Bonk. Lo abrazó por un instante, y si bien sus ojos brillaban, ninguna de las entidades cósmicas allí reunidas cometió el error de comentarlo. «Mira quién se unió finalmente a nosotros». La suavidad de Oblivion había regresado. «Nos ahorraste la molestia de buscarte. De todos modos, íbamos a ocuparnos de ti». «1. Tom», dijo Jai con voz ronca. «Por favor. Llévalo y huye. Tienes que sacarlo de aquí ahora mismo. Por favor, Tom, solo». Neena crió al potro. Una luz púrpura recorría el cañón y la culata en líneas que pulsaban a ritmos irregulares. El disparo que efectuó no se dirigió hacia el olvido, ni hacia el tribunal, ni hacia nadie que hubiera votado en contra de su hijo. Se clavó en las cadenas que envolvían a Jai. Los eslabones dorados se desenrollaron repentinamente, desprendiéndose y disolviéndose. Donde la energía tocó a Jai, no lo dañó. En cambio, deshizo el daño ya causado. Observó cómo el color volvía a su rostro, cómo los vasos sanguíneos reventados en sus ojos se aclaraban y cómo el agotamiento provocado por su consumo se revertía hasta que volvió a ser el mismo. Él la miró fijamente.
Dejó que la comisura de sus labios hiciera lo que hacía cuando necesitaba que él entendiera que ella estaba allí ahora y que todo iba a estar bien. Que incendiaría toda esta maldita dimensión antes de permitir que alguien tocara a su hijo. La garganta de Jai funcionó. Tom. Luego se dirigió al tribunal viviente. Este fallo es injusto. El murmullo que siguió fue de asombro. En la dimensión de las manifestaciones, en el tribunal del tribunal viviente, esa frase jamás se pronunció. No solo era controvertida, sino que simplemente no existía en ese contexto. El tribunal viviente la miró. ¿Con qué fundamento me acusa de tal cosa? Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p.treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker crear es difícil, anímame. Comentario 4 Comentario. Votar capítulo 323 You're Missing the At 1 El tribunal viviente la miró. ¿Con qué fundamento me acusa de tal cosa? Nena alzó la mano y sacó el ancla de su clavícula. Lo sostuvo a la vista de todos, levantó la piedra de la muerte hasta que la luz la reflejó y la partió por la habitación. Te estás perdiendo un voto abstracto, un voto muy importante, dijo. Te estás perdiendo a la muerte misma. Ella lo dejó caer. Entonces soltó todo aquello que había estado reprimiendo desde que entró. La autoridad que emanaba de ella se extendió como una ola que alcanzó la conciencia de cada persona en la sala y presionó la parte de ellos que comprendía que era la muerte. Pero era diferente de lo que recordaban. Nada que ver con la dama muerte que habían conocido antes, nada de putrefacción, ni de fría finalidad, ni del temor a que una puerta se cerrara. Era la misma verdad, pero con una sensación completamente distinta. Renovación y descanso. La pausa entre una cosa y la siguiente. Paz, cuando finalmente se le permitía llegar. Todos los presentes en la galería se pusieron de pie. Algunos por la conmoción, otros por el reconocimiento. Quienes habían vivido siglos temiendo en silencio a la muerte y nunca habían superado ese miedo se pusieron de pie ante la adversidad. Sabían que era posible. Los rumores habían circulado. Pero saber algo y sentirlo son dos mundos separados por una distancia que a veces tarda siglos en recorrerse. En toda la cancha, el olvido no reinaba. 1. Miserable. Su voz había perdido toda su majestuosidad. Ahora se percibía un dolor profundo, un dolor latente que llevaba mucho tiempo esperando a que esta herida lo abriera. Robaste a mi hermana. Te acostaste con ese forastero. Acogiste a esa abominación. Y ahora te quedas aquí parado haciendo esto, tú, miserable. Un puñetazo llegó desde el otro lado de la cancha antes de que la palabra terminara de formarse. Jai había estado al otro lado de la cancha. De repente, ya no estaba. Su puño estaba justo donde estaba el rostro de Oblivion, detenido a 1 centímetro del contacto por la barrera de contención que lo rodeaba, invisible y de densidad cósmica, construida con el poder extraído del vacío exterior. Jai no retrocedió. Empujó y siguió empujando, ejerciendo una presión constante contra una pared que jamás había tenido que resistir algo así, y la mantuvo allí. Las fisuras finas se extienden por la superficie como el hielo que se agrieta bajo el peso. Toda la galería los vio. Vieron a un mortal quebrar una defensa cósmica por pura fuerza de voluntad, solo por el hecho de que alguien estaba a punto de insultar a la mujer que amaba con palabras imperdonables y su cuerpo se había movido antes de que su cerebro reaccionara. El tribunal viviente, con un gesto de la mano, hizo que Jai volviera a la platier. Las grietas en la barrera del olvido permanecieron donde estaban, brillando débilmente, prueba visible de que un mortal acababa de hacer algo que se suponía imposible. Ninguno de los dos lo reconoció. Todos los demás lo hicieron. Mantenga, dijo el tribunal, y esto iba dirigido únicamente a Oblivion, el discurso apropiado para alguien de su posición. El tribunal viviente pidió silencio a la galería. Entonces, sus 3 rostros se volvieron hacia adentro por un momento de reflexión que no fue breve. Cuando regresó, pronunció su veredicto sin ceremonias. Nena Turman es, a todos los efectos, la entidad de la muerte del multiverso Marvel. Por lo tanto, su voto es necesario para que este tribunal funcione con legitimidad. La miró. ¿Cómo votas? Domino observó a las entidades que habían votado por la eliminación de su hijo. Sireate, rebosante de malevolencia que podía sentir desde allí. Master Order, sentado en su perfecta quietud.
Los poderes fácticos, con sus múltiples brazos y su temor a ser reemplazada. Abraxas. La fuerza Goblin. El penitente. Los reyes de Marfil y, por último, ese bastardo de Oblivion. Ella respiró hondo. Bien, dijo. En primer lugar, todos y cada uno de ustedes, hipócritas de mierda que votaron para borrar a mi hijo, pueden ser jodidos individual y completamente con algo afilado y oxidado, y me haré un hueco en mi agenda para ocuparme a eso personal y completamente, porque ahora soy la muerte y tengo una eternidad para hacer que se arrepientan de esta mierda. La señora Amor se tapó la boca, y el señor Caos hizo un sonido parecido a un ladrido alegre y dijo, lo suficientemente alto como para que lo oyeran varios niveles mierda, la amo. Segundo, dijo Domino. No. Obviamente, no. Obviamente, voto en contra de la aniquilación existencial de mi hijo de 5 años, pedazo de imbéciles. La galería estalló en júbilo. La oleada que recorrió la galería no se parecía en nada a la discusión que la había precedido. La señora Amor comenzó a aplaudir. Lord Caos se inclinó hacia su vecino, frotándose las manos con evidente deleite. Varios seres que habían mantenido una cuidadosa neutralidad descubrieron que estaban sonriendo. Incluso el calor que emanaba de la fuerza Fénix aumentó notablemente. Jai exhaló, al parecer por primera vez desde que las cadenas lo habían atrapado. El tribunal viviente permaneció en pie. Cuando el tribunal se puso de pie, no fue un gesto teatral. Transformó la arquitectura de la sala, y todo lo demás pasó a un segundo plano ante esos 3 rostros erguidos, 3 expresiones de justicia cósmica que contemplaban a un tribunal que acababa de decretar un empate. La votación está empatada. 8-8. Miró hacia la galería, hacia la sala, hacia todo. Por lo tanto, se requiere una solución alternativa para este asunto. La eternidad descendió de su trono. Bajó lentamente, su enorme figura llenando el espacio alrededor del andén como la mañana llena una habitación, la encarnación viviente del tiempo y todo lo que contiene moviéndose sin prisa porque nunca había llegado tarde, ya estaba presente en todas partes. Desmanteló los cimientos del juicio metódicamente, minuciosamente, como alguien que había prestado mucha atención y sentía un profundo aprecio por lo que allí se había construido. Este juicio fue una farsa. No es ruidoso. No es una actuación. Simplemente lo dejan en la habitación como una piedra colocada sobre una mesa. Un mecanismo. Lo dejó reposar. Vestido de procedimiento porque no podría sobrevivir si se dijera con franqueza. Así que digámoslo con franqueza. Un camino de regreso a lo que se perdió cuando un mortal robó una piedra y un tribunal declaró a la dama muerte culpable de violar la ley cósmica. Recorrió la galería con la mirada, sección por sección, lenta y deliberada, dando a todos los presentes la oportunidad de encontrarse con su mirada y discrepar con él. Nadie lo cogió. La mayoría de ustedes que votaron a favor de la moción no lo hicieron porque crean que este niño deba ser borrado, sino porque temen lo que Oblivion podría hacer si votaran de otra manera. Lo cual dice mucho sobre el estado de este tribunal. Los poderes fácticos y Sirea te cambiaron de rumbo. La eternidad ni siquiera los miró. La dama muerte se ha ido, dijo. Y voy a decir lo que todos los presentes en esta galería han evitado cuidadosamente decir en salas con más de 2 personas. Dirigió la mirada hacia el olvido y la dejó allí. Se alegraron. La mayoría. Casi todos. Ni una sola vez, en todo este tiempo, la han deseado de verdad. Su voz no se elevó. No hacía falta. Excepto aquellos cuyas razones no tienen nada que ver con el multiverso y sí con rencores personales. Oblivion no dijo nada. La sombra que lo rodeaba se había tensado. Nadie en la galería lo miraba directamente. Varios se habían fijado en el suelo. Otros habían encontrado interés en la distancia media. 1 o 2 observaban a Oblivion con expresiones que intentaban mantener neutrales, sin mucho éxito. La eternidad dejó que el silencio corriera. Pero continuó eternidad, y varios seres se inclinaron hacia adelante porque una entidad cósmica que decía pero después de un monólogo como ese iba a resolverlo todo a empeorarlo mucho, la votación se ha realizado y el resultado es el que es. Lo que significa que haremos lo que se hace cuando una determinación cósmica resulta en un empate. Dirigió una mirada breve a Domino, una mirada rápida y deliberada, y la mantuvo el tiempo justo para que las 2 personas que prestaban mucha atención captaran lo que comunicaba. Entonces, lentamente, como suelen hacer las cosas grandes y antiguas cuando ya han tomado una decisión, sonrió.
Ya que el proceso ha llegado hasta aquí, dijo, con una voz que alcanzaba cada rincón de un espacio imposible sin aparente esfuerzo, tendremos que resolver esto a la antigua usanza. La galería se inclinó hacia adelante al unísono. Propongo un juicio por combate. El sonido que surgió de las gradas fue inmediato y unánime. Miles de seres que habían dedicado eones a juzgar, mantener, vigilar y contener, finalmente obtenían algo que no sabían que anhelaban con desesperación. Después de todo, de todos los engranajes del orden cósmico, las cosas que llenaban esta galería eran, bajo cada título, cada abstracción y cada antigua responsabilidad, exactamente lo que siempre habían sido. Querían ver qué pasaba después. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker. Crear es difícil, anímame. Comentario 3. Votar capítulo 324 Time for Talkies Over 2. La declaración impactó la dimensión de las manifestaciones como un titular de primera plana que nadie vio venir. Juicio por combate. Durante un segundo entero, el público contuvo la respiración, y luego perdió completamente la cabeza. El sonido estalló simultáneamente desde todos los niveles con un rugido sin origen aparente, nacido de seres que habían visto civilizaciones colapsar, resurgir y volver a colapsar a lo largo de 1000 millones de años, y que, bajo todos sus títulos cósmicos y responsabilidades ancestrales, nunca habían dejado de desear ver a dos bandos enfrentarse de verdad. Fuerzas abstractas y entidades primordiales, las cosas más antiguas del multiverso, estrellaron todo lo que tenían contra el suelo del espacio infinito y se movieron con la energía de una multitud a la que acababan de anunciar que el evento principal había comenzado. Luz se tapó los oídos con ambas manos mientras Bonk, ya recuperado lo suficiente como para sentarse erguido, se apoyó en él y emitió un sonido bajo que se situaba en algún punto entre la angustia y la fascinación, probablemente ambas cosas. Jai miró a Domino, y Domino miró a Jai. ¿Eh? Preguntó Jai sorprendido. Sí, dijo Domino. Oblivion se levantó de su trono y dejó que el ruido alcanzara su punto álgido antes de alzar una mano con el gesto de un ser que había practicado la paciencia desde antes de que la paciencia necesitara una palabra. Esto dijo es una burla. Su voz se abrió paso entre el ruido con la particular facilidad de algo que precedió al sonido mismo. La galería se quedó en silencio, no del todo, pero lo suficiente. Usted preside la ley cósmica, continuó Oblivion, volviéndose hacia el tribunal viviente, una autoridad que emana de su legitimidad, del principio de que el juicio aquí es ponderado, justo y ajeno a los deseos de la multitud, y ahora pretende reducirlo a una riña. Hizo una pausa y dejó que esas palabras calaran hondo antes de continuar. Antes de la creación, yo existía. Yo soy el vacío, y pretende que observe cómo se juzga a la nada igual que al todo. ¿En qué marco de justicia cósmica se sostiene esa comparación? El tribunal viviente lo observó con sus tres rostros mirando al olvido al mismo tiempo, una experiencia que muy pocos seres en cualquier multiverso tenían la constitución para soportar por mucho tiempo. La equidad sopesó el argumento, mientras que la necesidad evaluó lo que la situación requería, y la venganza ya se había formado su propia opinión, que no era nada comprensiva. Resulta realmente sorprendente oír tanta preocupación por la imagen de este procedimiento por parte de la entidad que presentó esta moción, dijo el tribunal viviente con mesurada precisión. La reina de nunca jamás ya ha dejado constancia de que se trataba de un mecanismo para una agenda personal, más que de una ley cósmica. Tras una pausa precisa y deliberada, continuó. Su preocupación por la legitimidad tendría más peso si hubiera surgido antes de que intentara utilizar mi tribunal para borrar a un niño. El olvido se quedó muy quieto. La cuestión de la igualdad de trato tiene respuesta, y está presente en esta sala, continuó el tribunal mientras su mirada recorría a las entidades allí reunidas. Neena Turman gobierna actualmente a la muerte, que es una entidad abstracta con la misma condición que cualquier otra presente en esta sala, y su participación en un juicio no es solo una cortesía, sino un derecho. Miró a la sala con firmeza y añadió. La moción se mantiene. La galería estalló de nuevo. La sombra de Oblivion se tensó mientras su mirada se apartaba del tribunal y se posaba en Jai con el desprecio de alguien que había estado esperando el momento de decirlo desde que Jai rompió la barrera de contención con el puño.
El forastero, dijo con veneno en cada sílaba, parásito que sigue siendo lo que siempre has sido, una situación que me complacería enormemente si no fuera porque sigues existiendo. La declaración de Eternity no cambia nada fundamental sobre lo que eres. Olvido. La voz de la eternidad no era fuerte, ni necesitaba serlo, mientras descendía de su posición en el aire, lenta y enorme, mientras las galaxias en su pecho se reorganizaban y la realidad se ajustaba a su alrededor como el universo siempre ha acomodado a los demás en él. Jai y su familia, dijo Eternidad con una calidez que impregnaba cada palabra, la calidez particular de un universo que contempla algo que le complace, están y siempre estarán bajo mi protección, algo que ha sido cierto desde mucho antes de que esta corte estuviera en sesión. Miró a Olvido, y la calidez se desvaneció de su voz, dejando un tono claro, antiguo e indiscutible mientras añadía. Donde termina la creación, no termino yo, ni tampoco aquellos a quienes he elegido. Como sucesores de mi reina y míos, portan los derechos de nuestra posición, los mismos derechos. La galería emitió un sonido que no era un rugido, sino algo más deliberado, el sonido de una sala llena de seres que recalibraban lo que creían saber. Incluso los tres rostros del tribunal viviente se movieron, aunque solo ligeramente, lo que, en cualquier interpretación que no fuera una abstracción cósmica del juicio, se habría interpretado como sorpresa. Jai miró fijamente a Eternity antes de dirigir su mirada a la reina de Nunca Jamás, quien lo observaba desde su asiento con una expresión serena y paciente que denotaba algo que podría haber sido una disculpa o la mirada de alguien que ha elegido el momento adecuado para mostrarle algo importante y lo está haciendo ahora. Ella asintió una vez antes de hablarle solo a él, diciendo elegimos bien, cariño. Siempre supimos que lo haríamos. Eso nunca formó parte del deseo, dijo Jai con una voz considerablemente más apagada de lo que pretendía. La eternidad lo miraba mientras las galaxias en su pecho hacían algo que, en un ser compuesto de casi todo el universo, era el equivalente a una sonrisa cariñosa. Jai, dijo Eternidad con la paciencia de decir algo que llevaba tiempo esperando, ¿quién crees que ha estado protegiendo a Domino desde antes de que llegaras? Cada vez que se expuso al peligro, cada supervivencia improbable, cada situación en la que las probabilidades indicaban que no debería haber salido adelante y, sin embargo, lo hizo, cada bala que falló por un margen que desafió la lógica, cada pelea que debería haber perdido y no lo hizo, la he estado protegiendo desde el momento en que pediste mi deseo, sí, pero también retroactivamente, a través de cada momento de su vida que necesitaba protección, porque eso es lo que significa estar bajo mi protección, y el tiempo es, después de todo, algo que yo abarco. Domino se había quedado muy callado. Jai la miró y la vio contemplando la eternidad con una expresión que jamás había visto en su rostro, ni en ninguna pelea ni en ninguna crisis, ni siquiera en ninguno de los momentos que habían vivido juntos. Parecía alguien que se había pasado la vida explicando los milagros como mera suerte y a quien, con toda autoridad cósmica, le acababan de decir que cada supervivencia imposible, cada muerte desafiada, cada momento en que debería haber muerto y no lo hizo, no era del todo suyo, sino prestado, un regalo en realidad. Uno tenía la mandíbula tensa y las manos le temblaban, esas mismas manos que se habían mantenido firmes en todas las peleas que habían tenido juntos. Tus poderes, todo este tiempo, dijo Jai lentamente mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando, la suerte, toda esa suerte imposible. Mi suerte, dijo Domino con voz firme, pero con un matiz quebradizo, siempre ha sido mía. Me la he ganado a pulso, con sangre, entrenamiento y decisiones que casi me matan, solo que, al parecer, tuve un benefactor cósmico y a nadie se le ocurrió mencionarlo. Eso no es un regalo, sino un secreto, y no me gustan los secretos. Complementado, dijo Eternidad con suavidad, no reemplazado. Tu habilidad es tuya, tu voluntad es tuya, incluso tu valentía es tuya, y tu poder nunca fue una mentira. Simplemente me aseguré de que la valentía tuviera la oportunidad de importar. Respiró hondo, con dificultad para calmarse, y luego volvió a respirar hondo antes de responder. Bien. De acuerdo. Sin duda vamos a hablar de eso, hablaremos largo y tendido sobre el consentimiento, sobre qué se considera protección y qué se considera control, sobre la diferencia entre mantener a alguien a salvo y mantenerlo en la ignorancia. Pero más tarde, mucho más tarde, porque ahora mismo tengo una batalla que librar. Espero con interés esa conversación, dijo Eternity, y parecía que lo decía de verdad. La mano de Jai encontró la de ella, aunque ella no se apartó, tampoco la apretó de vuelta, ya que estaba en otro lugar, procesando algo en lo que él no podía seguirla.
El mazo del tribunal viviente tocó el suelo, y el sonido logró que el ruido volviera a ser algo manejable. Se autoriza el juicio por combate, declaró el tribunal con absoluta autoridad, aunque los términos requieren detalles. Se determinarán los participantes, se establecerá el alcance de las habilidades permitidas y el público mantendrá el orden hasta que se fijen dichos términos, o bien yo los determinaré unilateralmente, y nadie en este tribunal desea eso. La galería mantuvo el orden. Jai miró a Luz, que había dejado de intentar seguir el rastro de todas las piezas en movimiento y ahora observaba a su padre específicamente, esperando para seguir sus indicaciones. Miró a Domino. Mientras pueda destrozarle el cráneo a ese cabrón, sinceramente me importan un bledo los demás detalles, dijo. Cariño, dijo Domino. Estoy siendo sincero. Lo sé, y por eso te lo digo, cariño. Oblivion se dirigió al público presente y extendió las manos con un gesto que casi parecía generoso, declarando: todas las armas y poderes son legales. Creo que incluso la galería del tribunal puede estar de acuerdo en eso, ya que, después de todo, esto es lo que todos ustedes han estado esperando. 4 alzó una mano, y la guadaña apareció desde otra dimensión, desde el vacío entre esta corte y la meseta de Gormir donde recientemente había concluido una batalla, materializándose en su mano con la facilidad de algo que regresa a casa. La galería la reconoció al instante como el arma que le había entregado a Thanos, el arma que debería seguir en Vormir a menos que Thanos ya no pudiera sostenerla. Oblivion la miró brevemente y notó, sin aparente angustia, que Thanos había fracasado, aunque la guadaña estaba allí, y eso era lo que importaba ahora. Acordamos convocar a nuestros aliados, continuó, elevando la voz para dirigirse a toda la galería, a todos los que estén dispuestos. Imagino que muchos de ustedes han estado sentados en esas gradas durante un buen rato, esperando una razón para dejar de ser meros espectadores. Señaló a las fuerzas cósmicas allí reunidas y añadió: denles a los muchachos la oportunidad de estirarse. La respuesta de la galería fue inmediata y muy contundente. Oblivion observó a los que se unían a su causa, luego a Jai, y esbozó una sonrisa, aunque no agradable, en el vacío que había cobrado conciencia. No había crueldad en ella, solo la evaluación complaciente de quien ya había hecho los cálculos. El tribunal viviente golpeó su mazo con un sonido definitivo e inapelable. Los términos están establecidos y los participantes han dado su consentimiento. Lo que sucedió en la corte ocurrió rápidamente, pues los infinitos niveles de la galería se plegaron hacia afuera y luego hacia adentro, mientras la arquitectura se reorganizaba con la eficiencia de algo construido para cumplir múltiples funciones. El estrado y los tronos se elevaron, se ensancharon y encontraron nuevas configuraciones en el perímetro, mientras que el suelo entre ellos se transformó en algo distinto y limitado, plano y abierto, de tal manera que el espacio se sentía simultáneamente enorme e íntimo, una arena celestial con espacio suficiente en el centro para que las civilizaciones llegaran a su fin. Una luz dorada irradiaba desde los límites, cálida y absoluta, y al impregnar a todos los presentes, traía consigo la presión de la igualación cósmica. Los poderes no se arrebataban, sino que se nivelaban, se ajustaban, se llevaban a un límite común establecido por el tribunal con la precisión matemática de algo que había estado equilibrando fuerzas durante más tiempo del que la palabra equilibrio había requerido. Jai sintió cómo llegaba, como una presión que lo recorría como agua tibia, encontrando cada canal de poder que poseía ahí, suave pero firmemente, sellándolo. El campo taquiónico, la fuerza elemental, su distorsión de la realidad, todo seguía ahí, seguía siendo suyo, solo que contenido a un nivel común. Del lado de Oblivion, se reunieron. El orden maestro llegó primero, preciso e inevitable, su quietud cargando el peso de cada ley jamás escrita. Los poderes fácticos descendieron con todos sus brazos y su miedo a ser reemplazada, el miedo que la había impulsado a esta votación y que no había disminuido con la llegada de un combate que no había planeado inicialmente. Sireate se movió a posición con la lenta deliberación de algo que había estado esperando con ansias lastimar a alguien durante algún tiempo, mientras la fuerza Goblins movía y se asentaba en el flanco como el mal tiempo encontrando su piedra. Abraxas tomó su posición sin apartar la vista de Luz, su interés inalterado desde el momento en que el chico había llegado, y el penitente permaneció con la paciencia de algo que arrasaba civilizaciones, que ésta había sido marcada para arrasar. Los Beyonders se materializaron desde el borde de todo, fríos y calculadores, habiendo votado por la aniquilación por curiosidad sobre lo que produciría una línea temporal interrumpida, y el combate era simplemente la siguiente variable a observar.
Los ojos de Jai se abrieron de par en par al verlos los Beyonders, los mismos que habían asesinado al tribunal viviente en otras líneas temporales, asesinos de la realidad que existían fuera de la ley multiversal, todos del lado de Oblivion. «Tres mierda», dijo en voz muy baja. Entonces llegaron los celestiales, no caminando, sino simplemente apareciendo repentinamente en la retaguardia de la formación de Oblivion, con sus armaduras vibrando con un poder capaz de crear o destruir galaxias. Arishem el juez, que había condenado a la Tierra, Exitar el verdugo, que había aniquilado civilizaciones, y otros cuyos nombres Jai desconocía, pero cuya presencia añadía una magnitud abrumadora a todo lo que Oblivion había reunido. Jai miró a su lado, y luego volvió a mirar al lado de Oblivion. «Estamos jodidos», rectificó. Entonces llegaron los ancianos, docenas de ellos, cada uno de ellos ancestral más allá de la comprensión mortal. El coleccionista, con sus ojos blancos fijos en Luz con el interés específico de algo que quiere añadir un espécimen a una colección. El gran maestro, ya sonriendo con la anticipación del mejor juego que le habían ofrecido en eones. El jardinero, el corredor, el contemplador, todos seres que habían dedicado toda su incomprensible existencia a obsesionarse con pasiones únicas y que hacía tiempo que se habían quedado sin cosas nuevas que adquirir o experimentar. Una prueba de combate que involucraba a un ser de otro plano que había perturbado el orden establecido del multiverso era, para cada uno de ellos, exactamente lo que habían estado esperando. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker crear es difícil, anímame. Comentario 7 Comentario. Votar capítulo 325 Héroes Assemble 2 Jai se quedó de pie en su lado de la arena y la observó durante un buen rato antes de volver a mirar hacia su lado. La eternidad permanecía allí, ilimitada y con el pecho de una galaxia, un universo viviente tomando partido. El infinito, vasto y contenido, la reina de los nunca, firme y observándolo con esa expresión que ponía cuando esperaba a ver qué iba a hacer, la fuerza fénix con fuego trazando patrones sobre cualquier superficie en la que reposara, el orden natural de las cosas, geométrico y preciso, el señor caos ya vibrando con algo que no era del todo anticipación ni del todo alegría, pero que contenía elementos de ambos, y la señora amor, cálida de una manera que resistía el peso de todo lo que se había reunido contra ellos. Domino permanecía a su izquierda, con los brazos sueltos a los lados, el haka aún colgado al hombro, mientras la piedra de la muerte captaba la luz del campo de igualación dorado y la reflejaba en un tono violeta. Su expresión era la misma que ponía cuando ya había tomado sus decisiones y ahora simplemente las ejecutaba, sin miedo, ni siquiera particularmente preocupada, simplemente lista. Y Luz estaba detrás de ellos con Bonk pegado a su pierna, de 5 años, observándolo todo con esos ojos azules que habían derramado todas las lágrimas y que ahora simplemente estaban abiertos, absorbiéndolo todo. El brillo comenzaba a regresar a su rostro, vacilante pero real, la mirada de un niño que empieza a comprender que las personas que aman no se rinden. Jai volvió a mirar el costado de Oblivion, y luego miró el suyo propio. Oblivion sonreía y no lo ocultaba. Domino puso su mano sobre el hombro de Jai, sin agarrarlo, sin tirar de él hacia atrás, simplemente ahí. Cálmate, cariño. Estoy tranquilo. Estás haciendo el gesto de la mandíbula. ¿Qué cosa de mandíbula? Esa cosa de la mandíbula en la que calculas con qué fuerza tienes que golpear a alguien para que lo sienta a través del agujero por donde quiera que haya salido. Exhaló por la nariz antes de decir nos superan ampliamente en número. Sí, pero tenemos un ataque entrante, dijo ella con ese tono de voz que usaba cuando ya sabía la respuesta y lo veía llegar a ella. Él la miró, luego levantó la vista porque ella también lo hacía, y en toda la arena el ambiente estaba cambiando. Se abrieron portales, docenas al principio, luego más, hasta que la cuenta dejó de importar y lo que quedó fue la impresión de que cada puerta existente había decidido entregar algo al mismo tiempo. Wade Wilson apareció de lado, se cayó inmediatamente, se levantó y señaló a las entidades cósmicas reunidas con ambos dedos índices mientras vestía un traje completo, portaba 2 katanas y un burrito que aparentemente se había negado a soltar durante el trayecto, con la máscara ya subida hasta la nariz para poder seguir comiendo. Sí, bebé. Anunció Wade a la galería reunida de entidades cósmicas mientras gesticulaba con el burrito. Bien, un vistazo rápido a la sala.
El gran tipo del vacío sombrío, el juez de tres caras, los antiguos celestiales, los ancianos del universo y lo que solo puedo describir como la personificación abstracta de cosas que no deberían poder golpear, lo cual es fantástico, me encanta. ¿Quién se convierte primero en chimichanga? Voto por el gran tipo sombrío, ya que tiene toda esa energía de necesita un abrazo, recibirá violencia en vez de eso, y me ofrezco voluntario para dárselo. Además, por si alguien lleva la cuenta, sí, acabo de atravesar un portal con un burrito, y no voy a dar explicaciones. Jai sintió que algo en su pecho hacía algo complicado porque Wade estaba allí, Wade había venido. Detrás de él venían los mercenarios por dinero, con Gorilla Man adoptando una postura de combate, ya en movimiento antes de que su portal terminara de cerrarse, Hitmonkey llegando con el silencio específico de algo que había identificado tres objetivos y estaba formulando ángulos de aproximación, las extremidades mecánicas de Machine Man extendiéndose a su máximo alcance, y luego Masacre apareciendo con sus machetes ya desenvainados, mirando a las fuerzas reunidas del olvido cósmico con la tranquila evaluación de un antiguo sacerdote que había llegado a la conclusión hacía mucho tiempo de que el mundo merecía un castigo. Esto es lo que es, Massacre Side Will Surveying the Opposition with what could only be described as professional satisfaction. Hay mucho que necesita arreglarse aquí. Wade se volvió hacia Jai y tradujo dice que esto es exactamente lo que es y que hay mucho que arreglar, aunque, para ser justos, dice eso de casi todas las situaciones, ya que es algo muy propio de él. Jai hizo el recuento, quizás 15 personas hasta el momento, mientras que Oblivion tenía cientos. Reed Richards entró con la postura de quien lleva 20 minutos haciendo cálculos y, aunque no está satisfecho con el margen de error, se ha comprometido a actuar de todos modos. Sue iba medio paso por detrás, generando ya un campo de fuerza que se expandía para cubrir la zona inmediata. Honey Storm entró a toda velocidad, dejando un rastro de fuego a su paso, y entonces el suelo se agrietó. Ben Grimm aterrizó en la arena con un sonido similar al de un edificio de apartamentos derrumbándose de golpe, antes de crujirse los nudillos con la confianza pausada de alguien que ha estado esperando el momento preciso para aplicar la fuerza correcta durante mucho tiempo. Menudo desastre. Exclamó Ben, observando las fuerzas reunidas de Oblivion con la expresión de quien ha visto cosas peores y no está nada impresionado. Alienígenas grises, celestiales, ancianos y una criatura repugnante que parece que nunca ha recibido un puñetazo en toda su existencia. Estiró los hombros y añadió: bueno, siempre hay una primera vez para todo. Es hora de repartir golpes. Ben dijo Reed en voz baja. Sí, ya lo sé, Reed. Ahórrate el gran discurso. Ben flexionó sus puños rocosos y sonrió bajo todo ese naranja antes de declarar: llevo diciendo eso desde el segundo día, y sigue siendo cierto. 30 personas, tal vez 40 con los mercenarios, aún así, superadas en número 10-1. Scotland apareció con el traje completo de Ant-Man, encogiéndose y expandiéndose rápidamente de una manera que indicaba que estaba ansioso pero canalizando esa ansiedad en acción, mientras Ope lo seguía de cerca. Hank Pym fue el último de la familia y se movió de una manera que sugería que era un hombre que había estado esperando un objetivo apropiado para un tipo de ira muy específico. La anciana cruzó un portal de anillo de teletransporte que ella misma había creado, con Wong a su lado, y tras ellos venían todos los maestros que había reunido en Kamartaj. A Jai se le hizo un nudo en la garganta al ver a los hechiceros, las personas que habían protegido a Luz, que habían entrenado con él, que le habían enseñado magia mientras sus padres estaban ausentes, y estaban furiosos. Podía verlo en sus movimientos, listos para el combate y cargando con la rabia de quienes han visto a su alumno arrebatado de su protección. Moro estaba entre ellos y miró a Jai con la expresión de un hombre que tenía sentimientos encontrados sobre muchas cosas y que había decidido, durante las próximas horas, dejarlas todas de lado. 60, tal vez 70 en total, aunque las cifras no aumentaban lo suficientemente rápido. Luego llegaron los héroes dorados, con Jack Foad apareciendo ya filmando, porque claro que sí. Detrás de él venía una maestra de Tokio con 6 brazos que ahora sabía usar, una enfermera de Manchester cuyas manos aún conservaban el calor de su labor curativa, un bombero de Londres que había desarrollado alas brevemente y que desde entonces estaba preparado para la próxima vez. Todos ellos gente común de las transmisiones de luz dorada que habían aceptado poder prestado en el momento de la necesidad de alguien más, que habían sentido lo que era ser lo suficientemente fuertes para ayudar y que habían respondido al llamado una vez más.
Rachel Morrison, ataviada con su chaqueta de presentadora, interpretó a la mujer que había ayudado a coordinar el rescate del Titán, que había visto lo que Jai y Domino intentaban construir y decidió que valía la pena protegerlo. Jai calculó que ahora serían quizás 120, todavía en clara desventaja numérica. Escuchó un sonido familiar y se giró para ver a Bobby allí con Max y los demás, con una expresión a la vez aterrorizada y absolutamente decidida. Bobby le dirigió a Jai una mirada que comunicaba varias cosas a la vez, la principal de ellas era: no pensabas que nos íbamos a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Jai abrió la boca, luego la cerró mientras sus ojos ardían aunque se negaba a demostrarlo, pero Bobby lo vio de todos modos y asintió una vez, lo cual fue suficiente. Se abrieron más portales. Héroes. El grito provino de varias voces a la vez, mientras el barítono táctico de Red y el grito decidido de Scotland se superponían en algo que sonaba como un grito de batalla que había estado esperando el momento adecuado. El Capitán América llegó primero con su escudo en el brazo y la mandíbula apretada de una manera que indicaba que ya había hecho un análisis ético y llegado a una conclusión. Natasha venía justo detrás con Clint y Sam Wilson, con las alas ya desplegadas, mientras que Bucky Barnes miraba a los celestiales con la expresión de un hombre que había luchado contra los nazis y había decidido que las entidades cósmicas no eran fundamentalmente diferentes. Llegaron más vengadores, más héroes de equipos que Jai apenas reconocía y algunos que no, todos extendiéndose por su lado de la arena. Armar. El sonido que emitían no era el rugido de la galería cósmica, sino algo diferente, más pequeño, menos abstracto y considerablemente más deliberado, el sonido de botas sobre terreno imposible, escudos que se asentaban, personas que habían venido porque se les había pedido y porque valía la pena venir por aquello que se les pedía. Jai se encontraba en medio de todo aquello, con quizás 200 personas en total frente a los miles de Oblivion, y sintió algo que no esperaba: esperanza. Entonces el suelo retumbó, no del tipo que anuncia la guerra, sino del tipo antiguo, que viene de lo más profundo de las cosas y se extiende hacia arriba a través de todo, el tipo de cosa que significa que algo fundamental está participando. La luz verde y la luz dorada, junto con el brillo característico de la vida que precedió a la civilización, 10.000 temporadas de crecimiento comprimidas en un solo instante. Gea llegó, no del todo, no físicamente, no de la forma que hubiera requerido negociaciones sobre lo que sucedía cuando una diosa de la tierra entraba materialmente en la dimensión de las manifestaciones, pero su presencia estaba allí, inmensa, verde y antigua, de esa antigüedad que no necesita anunciarse porque está en la tierra bajo los pies, en el aire y en el pulso de todo lo que alguna vez ha crecido. Ella estaba con ellos como siempre lo había estado con cada ser humano que alguna vez había sembrado una semilla o protegido a un niño, en silencio y sin condiciones, y había elegido este bando porque el niño al que defendían tenía 5 años, le encantaban los dinosaurios y le habían dicho que no merecía existir. Gea, que había observado a cada niño humano desde que el primero respiró, tenía su propia opinión al respecto. Jai lo sintió en las plantas de los pies y respiró hondo antes de exhalar. Miró a Luz y vio cómo volvía a brillar el rostro de su hijo, un brillo vacilante pero real, el brillo particular de un niño al que se le ha demostrado con acciones, más que con palabras, que vale la pena. Él miró a Domino, y ella ya lo estaba mirando a él. Bien, entonces Fury apareció, dijo Jai. Sí. Reed Richards está en este estadio, y los 4 fantásticos están aquí. Con los Vengadores, sí. 3 hasta JJJ está aquí. Necesito un minuto para asimilarlo. 1. Luego dijo, y la comisura de sus labios hizo lo que él quería decir. Al otro lado de la arena, Oblivion observaba a los humanos, héroes y gente común allí reunidos con la expresión de algo que intentaba determinar si estaba presenciando valentía o absurdo, antes de decidirse, a regañadientes, por ambas cosas a la vez. Wade ya estaba haciendo algo poco recomendable con su burrito. El tribunal viviente se irguió hasta alcanzar su máxima estatura. 2. El campo dorado de la igualdad se instaló en todo y en todos en la arena con la contundencia de un disparo de salida. El juicio por combate está autorizado, declaró el tribunal, con una voz que resonó en la conciencia de todos los presentes y no dejó lugar a dudas. Que quede claro que el veredicto es vinculante para todas las partes y que lo que aquí se decida no será objeto de revisión. Miró a ambos lados con sus 3 rostros, a ambos lados, simultáneamente. Comenzar. Nota del autor.
Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker: crear es difícil, anímame. Comentario 6. Comentario. Votar capítulo 326. Can you not see it having a moment? 3. La palabra comenzar apenas había terminado de propagarse cuando la arena dejó de ser un lugar donde se decidían las cosas y se convirtió en un lugar donde se resolvían los asuntos. No había un frente ni un flanco claros. Lo era todo, en todas partes, a la vez. Wade se abrió paso entre tres ancianos del universo, gritando a todo pulmón: el coleccionista. Más bien el acumulador con problemas de abandono. Gran maestro. He visto mejores concursos en la televisión pública. Y tú, sea cual sea tu nombre, pareces el abuelo de alguien que se perdió en la Comic Con. Ben Grimm atravesó con el puño una placa de defensa celestial adaptativa y descubrió, aparentemente para su propia satisfacción, que se había agrietado. La anciana se movía entre el caos sin desperdiciar ni un solo movimiento, sus manos ya tejían el siguiente hechizo antes de que el primero impactara. El escudo del Capitán América salió de su brazo y regresó en un arco limpio que había sido practicado 10.000 veces, y que aún así, de alguna manera, golpeó a un observador en el costado de la cabeza. El ruido era caos hecho sonido. Todo lo que una pelea puede ser a la vez: el crujido de Gorilla Man atrapando la proyección de un Beyonder con sus nudillos, el chillido del fuego de la Fuerza Fénix quemándose a través de una brecha en la defensa del penitente, la eficiencia silenciosa de Hitmonkey trabajando, que esencialmente no era ningún sonido excepto por los resultados. Jai no estaba viendo nada de eso. Se había movido en el momento en que el tribunal dijo que comenzara. Se dirigió hacia el olvido. Había hecho una promesa y era hora de cumplirla. Llegó a unos 40 pies. Entonces la guadaña describió un arco plano que no era particularmente rápido, ni debía serlo, porque Oblivion no era un ser que necesitara velocidad. Él era el vacío. Él era lo que existía antes de que la luz tuviera algo sobre lo que incidir. La guadaña se movía y el espacio que recorría era simplemente menor que el espacio a ambos lados, y eso bastaba. Jai desvió el ataque en lugar de bloquearlo, canalizó la energía lateralmente hacia su fuerza y usó el impulso para rodar en lugar de absorberlo. Se puso de pie a 14 pies de distancia y dio 2 pasos hacia atrás en dirección al olvido antes de que su cerebro enviara una señal clara sobre lo que acababa de hacer y lo bien que había funcionado. Aterrizó de nuevo en el lugar donde estaban Domino y Luz. Aterrizó de pie, lo cual ya era algo, pero el aterrizaje transmitió varias cosas sobre el encuentro. Domino lo miró. No le dijo: te lo dije, pero su expresión lo decía todo. Estás dejando que te afecte psicológicamente, dijo ella. Se inclinó y le agarró el brazo, con una mano en el codo, incorporándolo. Llevas tiempo preparándote para ese golpe, cariño. Y ese es precisamente el problema. No estás pensando. Estás reaccionando. Jai exhaló por la nariz. Sabía que ella tenía razón antes de que terminara la frase. Estaba furioso y lo estaba demostrando, y Oblivion, que había existido desde antes que todo, incluso antes del concepto de ira, lo estaba interpretando a la perfección. Bien, dijo. Echó los hombros hacia atrás, reajustó su postura. Bien. De acuerdo. Algo tiró de la pernera de su pantalón. Bajó la mirada. Luz se quedó allí de pie con las manos juntas, sosteniendo algo. Miró a Jai con esos ojos azules que habían estado llenos de lágrimas durante la mayor parte del día y que ahora estaban llenos de determinación. Mamá dijo que te diera esto, dijo Luz. Abrió las manos. Jai se quedó mirando fijamente lo que su hijo sostenía en sus pequeñas manos durante 2 segundos. 6 piedras de 6 colores diferentes, cada una vibrando con una luz que contenía más de lo que cualquier objeto físico debería poder contener. El oro de la piedra de la mente. La esmeralda de la piedra del tiempo. El azul de la piedra del espacio de Tether, de alguna manera. El ámbar de la piedra del alma. El rojo de la realidad. El púrpura del poder. Las 6 gemas del infinito. En las manos de su hijo de 5 años. Uno miró a Domino. Ella asintió una vez, y la comisura de sus labios hizo lo que significaba que estaba satisfecha consigo misma y que llevaba un tiempo dándole vueltas al asunto. Jai volvió a mirar a Luz.
Sintió que algo se movía en su pecho, algo que no tenía nada que ver con el poder y sí con la cualidad específica de ese momento su hijo, en medio de una arena cósmica, en medio de la mayor batalla en la que jamás habían estado involucrados, entregándole lo que necesitaba con la tranquila confianza de un niño que nunca había dudado de que su padre sabría qué hacer con ello. Se arrodilló para ponerse a la altura de Luffy justo cuando iba a decir algo. El celestial apareció de la nada. Eson, o alguien como él, gigantesco y moviéndose con la deliberación sísmica que había aniquilado civilizaciones al aterrizar sobre ellas. La cúpula de su casco descendía hacia los tres con la paciencia de un ser que ya lo había hecho antes y había comprobado su eficacia. Uno Domino se giró sin mirar. El Colt se alzó y la piedra de la muerte en el cañón palpitó en violeta. El disparo que efectuó no fue tanto una bala como una declaración de intenciones cósmicas. Impactó en el centro de la cúpula del celestial y la energía no la dañó, sino que desbarató el argumento de su existencia en ese lugar. La armadura se disolvió desde el punto de impacto hacia afuera, la materia convirtiéndose en el recuerdo de la materia, hasta que no quedó nada sobre ellos excepto el techo de la arena y una nube de polvo que, 2 segundos antes, había sido capaz de agrietar la luna. El ambiente en la zona inmediata del estadio se volvió un poco más silencioso. Todos los seres que se encontraban dentro del alcance, cósmicos o de cualquier otro tipo, procesaron lo que acababan de ver, y varios de ellos revisaron discretamente su estrategia operativa. Oye, cabeza hueca, dijo Domino con la voz monótona y autoritaria de alguien que había matado a seres mucho más grandes que ella y lo consideraba algo normal. Ya estaba guardando el Colt en la funda, sin mirar dónde había estado el celestial. ¿Acaso no ves que están teniendo un momento especial? Ese será un recuerdo imborrable para mi hijo. El próximo que interrumpa el momento padre-hijo se enterará de lo que pasa cuando la muerte deja de ser paciente. La zona a su alrededor permaneció despejada. Jai miró a Domino. Había mucho en esa mirada. Luego miró a Luz, que observaba a su madre con la expresión de alguien que siempre había sabido que su madre era excepcional y que acababa de recibir una confirmación más. Tu madre es un personaje, ¿verdad? Dijo Jai. Luz asintió. Tenía la mirada de un niño al que ya le habían contado esto antes y que ahora estaba presenciando la prueba de primera mano y la encontraba mucho más impresionante que cuando se la habían contado. Por eso la queremos, dijo Jai. ¿Verdad? Otro asentimiento. Sí, lo entiendo, y lo recordaré. Jai puso la mano sobre el hombro de su hijo. La arena rugía a su alrededor, héroes, entidades cósmicas y seres inclasificables haciendo lo que tenían que hacer, y en medio de todo aquello, los tres compartían un momento de silencio. Lo siento, Luz, dijo Jai. Mantuvo la voz firme y clara, porque Luz merecía escucharlo bien, no a través del ruido del campo de batalla. Debería haber sido lo suficientemente fuerte como para impedir que te llevaran. Te puse en peligro por no prepararme mejor, por no anticiparme a esto. Es mi culpa. Hizo una pausa. Y lamento aún más lo que estoy a punto de deshacer. Bloqueé tus habilidades porque quería darte tiempo para que fueras un niño antes de que el universo empezara a exigirte cosas. Pero ya no es el momento. Este es el momento de que seas exactamente quien eres. Extendió ambas manos y dejó que el robo de poder funcionara a la inversa. No robando. Liberando. Cada supresión que había impuesto a las habilidades de Luz durante los últimos meses, cada campo nulo y capa amortiguadora cuidadosamente construidos, se deshicieron como nudos que se deshacen de ambos extremos a la vez. Da lo mejor de ti, dijo Jai. Tu madre y yo te apoyamos incondicionalmente. La luz que emanaba de Luz era como un resplandor, blanco azulado y expansivo, como una luz que encuentra un espacio que no sabía que tenía. El suelo de la arena se iluminó bajo sus pies. Cada entidad cósmica en la galería que poseía instinto de supervivencia sintió la presión de un nuevo registro de poder que se anunciaba, y esa presión provenía de un niño pequeño con un mono blanco y negro que en ese momento brillaba como una pequeña estrella y parecía sumamente sorprendido por ello. Luz miró sus manos. Luego miró a Jai. Eso es mucho, dijo con voz muy baja. ¿Te acostumbras?, dijo Jai. Vamos. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario.
Votar capítulo 327 Royal Rumble 2 Jai se puso de pie, se giró y miró a Bonk. Los paquicefalosaurios habían permanecido detrás de ellos durante todo el tiempo, pacientes, dignos y preparados. Sus escamas aún conservaban las marcas de lo ocurrido en la cancha, el gris pálido en los bordes donde casi no lograba regresar. Un ojo seguía a Jai con una atención que no necesitaba palabras para lo que más importaba. Jai se sentó sobre sus talones frente al dinosaurio. Puso una mano sobre el cráneo abovedado de Bonk, el mismo cráneo que se había lanzado con un hechizo de teletransportación porque Luz estaba dentro y ahí era simplemente a donde había ido Bonk. Gracias, dijo Jai. Lo dijo como se le dice a alguien que ha hecho algo por ti que no puedes agradecerle lo suficiente, que no sabrías cómo agradecérselo y que ni siquiera intentarías. Simplemente palabras, claras y contundentes, con todo lo que conllevaban. Eres una persona tan pura. Lo mejor de nosotros, de verdad. No sé qué hicimos para merecerte. Bonk emitió un gorjeo bajo y pensativo desde algún lugar de su pecho. El sonido que hacía cuando le hablaban con sinceridad y se lo tomaba en serio. Quiero darte algo, dijo Jai. El primer poder que amé de verdad. El que me hizo comprender lo que significaba ayudar a la gente. Lo he llevado conmigo casi desde el principio y nunca se lo he dado a nadie, porque me parecía demasiado importante como para dejarlo ir. Pero tú, apretó la mano contra el costado de Bonk. Eres el único que debería tenerlo. Siempre te has preocupado por proteger a Luz. Ahora tendrás los medios para hacerlo como es debido. El aura sanadora de Tommy pasó de Jai a Bonk como el calor se extiende por el metal frío, encontrando su nuevo hogar y asentándose. Las escamas de Bonk, grises en los bordes y dañadas en el centro, comenzaron a brillar con un verde intenso y vívido, el color de algo que crece en lugar de algo que arde. El daño se cerró. La palidez desapareció. Para cuando Jai levantó la mano, Bonk lo miraba con los ojos bien abiertos y una expresión que, a su manera, era muy parecida a la que Jai acababa de decirle. Ahora, dijo Jai, ¿me harías el favor de cuidar de Luz ahí fuera? La cabeza de Bonk se apoyó contra la frente de Jai en un gesto que comunicaba sí, absolutamente, esto es lo que ya iba a hacer. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando un rastro de luz verde a su paso, moviéndose con determinación, como una criatura a la que acababan de recordarle que era capaz y que tenía cosas que hacer. Jai lo vio marcharse. Al otro lado de la arena, Bonk encontró la sección de la pelea donde Cíclope había recibido un golpe desde 3 lados a la vez y ahora estaba en el suelo con la visera rota, el rayo óptico que era toda su capacidad ofensiva ahora se filtraba sin control por el suelo de la arena y los X-Men a su alrededor estaban preocupados. Bonk bajó la cabeza y le dio un codazo firme a Scott en el estómago. Scott salió disparado por los aires, rodó, cayó al suelo y luego se quedó quieto un momento antes de incorporarse con la expresión de un hombre que esperaba estar mucho más herido de lo que estaba en ese momento. Los Decimomen se quedaron mirando al dinosaurio verde brillante. La expresión de Storm pasó por varias fases. ¿Es eso? Empezó. Un dinosaurio brillante. Que acaba de curar a Scott dándole un cabezazo. Scott flexionó ambas manos y descubrió que sus costillas ya no se habían fracturado. Creo que el dinosaurio me curó, dijo. Bonk ya había seguido adelante. Él y Luz estaban atravesando la arena juntos, el chico corriendo con una luz azul que emanaba de sus manos y el dinosaurio corriendo a su lado con una luz verde, y lo que estaban haciendo era encontrar a la gente de su bando que más lo necesitaba y ayudarlos, porque para eso estaban, y les habían dado las herramientas, y las estaban usando. Por supuesto, dijo uno de los X-Men, observándolos marcharse. Por supuesto que es de Jai. Jai y Domino se quedaron un momento inmóviles, observando cómo su hijo y su mejor amigo se abrían paso entre los heridos de su bando. Algo sucedía en ambos que el escenario y el caos a su alrededor no podían albergar, y que, sin embargo, llevaban consigo. Ver a tu hijo hacer algo extraordinario y comprender que tú creaste las condiciones para ello y que él hizo el resto. Jai se inclinó y tomó la mano de Domino. Ella lo dejó. Nadie se les acercó. Esto se debía en parte a que Domino había disuelto recientemente a un celestial y varias de las entidades restantes del lado de Oblivion aún estaban analizando las implicaciones. Y en parte a que hay momentos que incluso las fuerzas cósmicas reconocen como privados. Va a estar bien, dijo Jai. Él siempre iba a estar bien, dijo Domino. Solo teníamos que superar esta etapa primero. Jai miró su reloj.
Las 6 carcasas de las gemas del infinito estaban colocadas en sus posiciones asignadas alrededor de la esfera la gema del espacio a las 12, y las demás esperando donde Ithri había construido los espacios para ellas. Ahora tenía las piedras. Todas ellas. Domino las había reunido de alguna manera mientras él estaba en el juicio, probablemente durante su ascensión en Vormir, tal vez con la ayuda de Didi o la intervención de Eternity, o simplemente por su obstinada determinación de tener las herramientas listas cuando las necesitara. Así era Domino. Siempre había sido Domino. Observó a Domino. El Ankh en su clavícula con la piedra de la muerte incrustada, cuya luz violeta se reflejaba y se dispersaba en el caos de la arena. Su postura, la misma de siempre, con el peso hacia adelante, lista, sin desperdiciar nada. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dijo. Si bien estas piedras fueron un gran regalo, no se comparan con la sorpresa que me diste. Señaló su piedra funeraria y el Ankh. ¿Verdad? Fue idea de Didi, dijo Domino. La entrada sorpresa. Dijo que te gustaría. Realmente necesitamos hablar sobre eso. Casi sonrió y cambió de tema. Entonces, ¿vas a usar esas piedras o nos vamos a quedar aquí todo el día admirando los accesorios? Un segundo más, dijo Jai. Miró el reloj. Miró las 6 gemas que tenía en la palma de la mano, transferidas de las manos de Luffy esperando. Pensó en el reloj Infinity. En el método habitual, en canalizar 6 gemas a través de un único punto de control externo, en los límites de poder que conllevaba esa configuración y en el límite que estaba a punto de alcanzar. Pero en el último momento, cambió de opinión al tomar la primera piedra. La piedra mental era dorada y afilada, y se la tragó. Todo aquel que tuviera la más mínima idea de lo que eran esas piedras guardó silencio. Pero los seres de los niveles superiores que habían estado observando, que comprendían qué eran esas piedras, qué efectos tenían sobre la materia biológica y cuál era el límite superior del tejido humano en relación con el tipo de energía que contenía una sola piedra, guardaron silencio de una manera diferente. El silencio de las criaturas que observan algo que esperan que salga mal. Jai se tragó la piedra del tiempo. Luego, la piedra del alma. Luego la realidad, luego el poder, luego la piedra espacial de la carcasa del reloj, y para entonces, la galería había dejado de emitir sonido por completo porque no había ningún marco de referencia disponible para lo que estaban viendo. Los 3 rostros del tribunal viviente, equidad, necesidad y venganza, mostraron una expresión que era una mezcla de conmoción cósmica cuando su codo resbaló del asa de su trono. Domino dio un paso atrás. Tanto por la conmoción como por la sorpresa ante su audacia. La luz que apareció era de un color que existía en la intersección de 6 fuerzas fundamentales, encontrando un único huésped y alcanzando el equilibrio. Duró aproximadamente 4 segundos. Cuando amainó el cielo, Jai estaba de pie, vestido de blanco. El traje se había vuelto blanco, como cuando él había superado el límite en el que la ropa parecía tener opiniones sobre lo que contenía. Su cabello había hecho lo mismo. Ya había estado en esta forma antes, en ese registro más elevado de sí mismo que solo había rozado en el extremo de su capacidad, y esta vez se sentía diferente. Se sentía como llegar a la meta, en lugar de alcanzarla. La luz del arco iris llegó al final, elevándose desde el suelo a su alrededor en columnas lentas y dispersándose a la altura de los hombros, silenciosa y continua, 6 resonancias de las gemas del infinito encontrando una frecuencia compartida dentro del tejido humano y decidiendo, aparentemente, que se sentían cómodas allí. Miró sus manos. Las abrió y las cerró. Exacto, dijo Jai. Eso es diferente. Él levantó la vista. Al otro lado de la arena, Oblivion había percibido el cambio antes de que fuera visible, a través de una especie de sentido ancestral. El sentido de algo que ha sido lo más grande en cada habitación que ha ocupado durante toda su existencia, y que de repente se da cuenta de que la habitación ha cambiado. Todas las entidades del bando de Oblivion se volvieron para mirar. Los Beyonders. El penitente. La fuerza Goblin, que no tenía ojos pero sí algo peor. Sireate, que había estado completamente absorto en la fuerza Fénix y ahora estaba menos ocupado porque incluso Sireate, la encarnación viviente del odio, vio su atención atraída por lo que se encontraba en medio de esta arena. El maestro Orden se volvió hacia el señor Caos. Lord Chaos, que estaba disfrutando al máximo, miró a Jai y se quedó un poco inmóvil por primera vez desde que comenzó el juicio.
Vaya, dijo Lord Caos, lo cual era algo notable viniendo de la personificación del caos, porque implicaba que algo la había sorprendido. Jai miró a Oblivion. Oblivion miró a Jai. La guadaña seguía en las manos de Oblivion. La sombra aún lo rodeaba, la oscuridad nacida del vacío de un ser que había precedido a la existencia. Jai alzó una mano, con la palma hacia afuera, y la luz del arco iris cambió y se concentró, y el suelo de la arena entre ellos se agrietó limpiamente por la presión de lo que estaba a punto de suceder. Bien, dijo Jai, y su voz resonó por toda la arena como no lo hacía normalmente sin amplificación, porque las 6 resonancias de las gemas del infinito dentro del cuerpo humano suelen tener opiniones sobre la acústica. Miraba a Oblivion, pero sus palabras resonaron por todas partes. Eres un pedazo de mierda intolerante y primitivo. Intentaste borrar a mi hijo. Llamaste puta a la mujer que amo. Te paraste en un tribunal cósmico y escupiste odio como si fuera ley cósmica. Uno levantó ambas manos. 6 colores de luz comenzaron a girar en espiral alrededor de sus antebrazos. Acabemos con esto. 1. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p.treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 2. Comentario. Votar capítulo 328 Back from the Dead 2-3 meses antes Domstad, mañana de Navidad. ¿El castillo seguía en pie? Eso fue lo primero que Víctor Von Doom notó al recobrar la consciencia. El suelo de la sala del trono estaba helado como el infierno contra su rostro, cortando la armadura desgarrada en 17 malditos sitios. Su máscara se había agrietado por el lado izquierdo, una fisura que iba desde la sien hasta la mandíbula como una grieta en la realidad misma. El círculo ritual estaba destruido, su gente estaba allí fuera con sus enfermedades curadas y sus campos restaurados, una nación sanada por el poder que había acumulado durante meses. La transmisión había llegado a todas las pantallas de la Albería y de la mayor parte de Europa, y él había visto a través de un sensor óptico que funcionaba en la máscara, viendo la imagen que lo mostraba arrodillado entre las ruinas de su propia ambición, un hombre destrozado con la ropa hecha jirones dibujando símbolos con su propia sangre. Ese bastardo había hecho esto. Y entonces, cuando la última energía del ritual se disipó en el aire frío, cuando las campanas de la iglesia de Domstad comenzaron a sonar la mañana de Navidad en toda una nación que creía que el milagro había sido un regalo de Dios y no un robo a su gobernante, Víctor Von Doom comprendió que no estaba muerto. No estaba muerto, y eso significaba que el forastero la había cagado. No dejas a Víctor Von Doom con vida. Lo que siguió no fue recuperación, porque la recuperación implicaba pasividad, un cuerpo reparándose a sí mismo mientras la mente esperaba, y lo que hizo Doon fue una reconstrucción metódica llevada a cabo con la misma precisión que aplicaba a todo. No conocía otra forma de ser. Primero catalogó los daños: 23 fracturas solo en la columna vertebral y los nervios de la mano derecha completamente destrozados. Su rodilla izquierda, bajo la armadura, se había hecho añicos por la retroalimentación de energía y se había curado torcida durante las 3 horas que permaneció inconsciente en el suelo de la sala del trono. Lo reinició él mismo sin anestesia, porque el dolor era para hombres inferiores y Don no era un hombre inferior. Luego vinieron las máquinas, sus laboratorios de respaldo intactos por la batalla porque el corredor no sabía dónde estaban, y contenían las herramientas que necesitaba. Siguieron meses de trabajo solitario, en los niveles profundos del castillo donde no quedaba personal y no llegaban las cámaras, y reconstruyó el cuerpo pieza por pieza. A medida que cada componente se unía, lo modificaba, porque el diseño original de carne había fallado y Don no repetía los errores. Añadió cosas, placas mejoradas con runas con inscripciones oscuras extraídas de textos que el hechicero supremo habría considerado desaconsejables, textos que invocaban fuerzas más antiguas que el pacto con Mepisto, e integración neuronal que iba más allá de la iteración anterior, conexiones soldadas a los nervios que eliminaban la distinción entre la armadura y el cuerpo que la pilotaba. Para finales de año, la distinción entre Víctor Von Doom y el Dr. Doom se había vuelto prácticamente irrelevante. Había reemplazado lo que el corredor había roto, y lo había reemplazado con algo que no se rompía de la misma manera porque ya no era completamente de carne. No era un cyborg. Ese término simplificaba demasiado lo que había hecho, y Don no se andaba con simplificaciones.
Simplemente había aceptado que la debilidad de la carne era una desventaja que ya no podía permitirse, y la había afrontado de la única manera que tenía sentido. Las runas que recorrían la nueva armadura no eran decoración, sino elementos estructurales, entretejidas en el metal y en lo que quedaba de su sistema nervioso, formando patrones que convertían la armadura no en algo que vestía, sino en algo que habitaba. Estaba mejor que antes. Estaba más enfadado. Ambas situaciones parecían sostenibles. Dom había sido humillado, reducido a un espectáculo ante su pueblo, obligado a servir a las mismas masas que gobernaba, forzado a sanarlas con un poder destinado a su propio ascenso. La rabia que sentía no había disminuido durante su reconstrucción, sino que se había refinado, volviéndose arquitectónica. Cada runa que grababa portaba esa furia. Cada conexión nerviosa que soldaba albergaba ese rencor. No se estaba reconstruyendo para volver a ser quien había sido, sino para convertirse en lo que sería necesario para deshacer al hombre que le había hecho esto. Y entonces, unos meses más tarde, el anuncio de un juicio cósmico contra el corredor y la convocatoria de Oblivion para luchar contra él llegaron a Darmstadt, y Víctor von Doom reconoció una oportunidad. La arena. Aquello que entró en la arena desde un pliegue dimensional creado por sí mismo no era el Dr. Doom que la mayoría de los héroes del bando de Jai reconocían. La silueta era correcta, la capa verde, la máscara de hierro y la imponente figura, pero se movía de forma distinta. Mientras que Don siempre había caminado con la teatralidad deliberada de un hombre consciente de su propia presencia, esta versión se movía con la eficiencia impasible de algo que había eliminado de su programación cualquier consideración superflua. Las runas a lo largo de los bordes de la armadura pulsaban en secuencia, una luz oscura recorría el trazado como un circuito impreso que mostraba su propio consumo de energía. Uno había calculado el momento preciso para su entrada para lograr el máximo efecto, o mejor dicho, lo había calculado para lograr el máximo efecto en la persona a la que quería enfrentarse, razón por la cual se colocó directamente frente a la nueva forma de Jai y dejó que la arena lo registrara antes de hablar. Dom ha regresado, dijo, y su voz resonó gracias al nuevo sistema de altavoces de la armadura, calibrado para alcanzar ese tono preciso. Lo que creíste haber terminado en Nochebuena no fue un final. Fue una fija. Don no cae, Don se rehace. Dejaste a Don con vida, corredor, y ese fue tu mayor error de cálculo. Cada nervio se reconstruyó, cada runa se grabó con furia, cada parte de esta armadura se construyó a partir del conocimiento de lo que le hiciste y lo que él pretende hacerte a cambio. Dom ha venido a cobrar su deuda. Alzó un guantelete y una energía oscura crepitó a lo largo de las runas. La perdición te responde con su voluntad. Ahora ven, corredor. Enfréntate a la perdición y descubre en qué se convierte un rey que sobrevive a su supuesta derrota. Jai lo miró. Por un instante, me miró con la expresión de alguien ligeramente molesto porque algo que había superado había vuelto a molestarle precisamente en ese momento. Luego, volvió a dirigir su atención hacia Oblivion, que se estaba reagrupando en el otro extremo de la arena tras su primer intercambio, y Jai levantó la mano en dirección a Don sin mirarlo y le dio un golpe lateral con el dorso de la misma. En otra parte de la arena. En los minutos transcurridos desde que Baijin se puso en marcha, la arena se había convertido en una batalla que solo tenía sentido en instantáneas. Ben Grimm había encontrado en Abraxas un objetivo digno de ser golpeado y lo estaba convirtiendo en un proyecto con la sencilla satisfacción de quien esperaba el momento preciso para aplicar la fuerza. El anciano se movía por el borde exterior de la fuerza Goblin con la eficiencia de alguien que llevaba décadas estudiando este tipo de energía hostil y tenía opiniones firmes sobre cómo enfrentarla. Honey Storm hacía lo que mejor sabía hacer: generar suficiente calor como para obligar incluso a los Beyonders a recalcular sus parámetros operativos, porque el fuego era fuego independientemente del plano de la realidad en el que se operara. Luz y Bonk se encontraban a media distancia, con luces verdes y azules que marcaban su avance por el campo, sanando lo que necesitaba sanar y evitando ser pisoteados, lo cual, en una arena de este tamaño, requería una gestión activa. Entonces 3 Beyonders rompieron la formación. Uno se acercaron a Luz con la fría eficiencia de seres que habían votado por su eliminación por curiosidad sobre la alteración de la línea temporal que causaría y no habían revisado sustancialmente esa postura solo porque la votación hubiera sido anulada.
Eran reyes de marfil, que existían en el límite del multiverso propiamente dicho, y se acercaron a un niño de 5 años y a su dinosaurio brillante con la misma expresión con la que desmantelaban cosmos fallidos pacientes, minuciosos y completamente ajenos a cualquier consideración de que aquello que se desmantelaba pudiera tener preferencias al respecto. No lograron contactar con Luffy. La sombra los alcanzó primero. Provenía de una dirección que la arena técnicamente no tenía, del ángulo que solo las construcciones simbióticas podían navegar porque entendían el espacio como algo a través de lo cual moverse, en lugar de un sistema de coordenadas fijo. 3 tentáculos, gruesos como columnas estructurales, interceptaron a los Beyonders en el borde de su aproximación y los sujetaron, y las criaturas que habían sobrevivido en el límite exterior del multiverso desde antes de que el concepto de límite tuviera nombre encontraron, por primera vez en considerable experiencia, algo que simplemente los mantenía en su lugar sin aparente interés en discutir. Domino se dirigía hacia Luz en el momento en que los Beyonders rompieron la formación, y se detuvo en seco cuando la sombra llegó primero. Ella lo miró. La sombra le devolvió la mirada. Luego se alejó del rostro del ser que la llevaba puesta, retirándose de la máscara negra para revelar algo inesperado, un rostro humano, cansado alrededor de los ojos, con el cansancio de alguien que había cargado con algo pesado durante mucho tiempo y había aprendido a soportarlo sin que se notara. Rubio. Mandíbula apretada. Eddie Brock dijo: sé lo que se siente. Dos no miraba a Domino, sino a Luz, que había dejado de correr y observaba al desconocido con la desconfianza que los niños muestran hacia los adultos que aparecen de la nada durante una crisis. Sé lo que es, repitió Eddie, en voz más baja, luchar contra el mundo entero por el bien de tu hijo, que todos los que tienen un título, un trono y un mandato cósmico se pongan en fila para decirte que tu hijo no encaja y nunca lo hará, y que el universo estaría mejor sin él. Apretó la mandíbula ligeramente. Dylan y yo pasamos por algo similar, de distinta magnitud pero con la misma estructura básica, y alguien nos ayudó. Miró a Domino. Déjame, dijo. Domino mantuvo la mirada fija un instante, y Jay le había hablado de Eddie Brock, de Knull y la guerra en la colmena de simbiontes, de cómo un antiguo villano con una relación compleja con la entidad alienígena unida a él se había convertido en el rey de negro al derrotar al dios de los simbiontes y había ostentado ese título con, según todos los testimonios, más gracia de la que nadie hubiera esperado. Tenía suficiente contexto para saber lo que estaba viendo. Asintió una vez. Eddie dejó salir adecuadamente a los cientos de simbiontes del ejército, desde el soldado raso más humilde hasta el dragón simbiótico y los seres celestiales simbióticos bajo su mando. Lo que emanaba de él era más controlado que eso. El rey de negro ejercía su autoridad sobre la colmena simbionte, invocando desde el traje no extensiones de combate, sino algo más útil, docenas de tentáculos de biomasa simbionte, cada uno buscando al aliado herido o exhausto más cercano y estableciendo contacto. El traje de Wade Wilson de repente tenía una capa inferior negra que se movía como si tuviera sus propias ideas sobre de dónde provenían las amenazas, y sus reflejos alcanzaron un nivel completamente diferente. Los machetes de masacre adquirieron un filo capaz de cortar las estructuras energéticas con una consistencia nunca antes vista. Clint Barton sintió que el simbionte tocaba su carcaj y miró hacia abajo para ver cómo se reformaban las flechas, con puntas negras y capacidad de seguimiento, reponiéndose más rápido de lo que él podía dispararlas. Sacó una, comprobó su peso y su rostro reflejó una mezcla de sonrisa e incredulidad. Vale, esto es nuevo, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Los movimientos de Natasha Romanoff adquirieron una capacidad predictiva de medio segundo que anticipaba los ataques antes de que impactaran. La inteligencia del simbionte procesaba los vectores de amenaza más rápido de lo que un sistema nervioso humano sin ayuda podía hacerlo. Lo sintió en el instante en que la tocó, la leve presión de algo más analizando el campo de batalla a través de sus sentidos, y no luchó contra ello porque estaba demasiado ocupada usándolo para esquivar lo que habría sido un golpe mortal de un constructo penitente. Todos los combatientes debilitados o mal equipados del bando de Jay a los que el simbionte pudo alcanzar se encontraron, de repente, mejor equipados y mejorados. Ya te dije que había más de una forma legal de hacer un blackface. Anunció Wade, mirando su traje renovado con evidente satisfacción. Levantó su espada y el recubrimiento simbionte reflejó la luz de la arena. Esto es como recibir una mejora a mitad de partida del jefe del DLC que decidió que, en realidad, no te importa. Me encanta este tipo. Eddie, ¿verdad? Tú y yo deberíamos empezar un podcast.
Dos tipos, una mente colmena simbionte. Se lo propondré a Netflix. Ganaremos millones. Metafóricamente. O literalmente. Soy flexible con el capitalismo. No somos amigos, Wilson, dijo Eddie, desde algún lugar en medio del proceso de mantener a tres Beyonders en su lugar con la paciente aplicación de algo que era anterior a su comprensión. ¿Ves? Eso es justo lo que diría un amigo, respondió Wade. Además, ¿tu programa puede hacerme la declaración de la renta? Porque si puede procesar vectores de amenazas, probablemente también pueda procesar un formulario 1099, y he estado posponiendo esa tarea. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p.treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker crear es difícil, anímame. Comentario 4 Comentario. Votar capítulo 329 As Main 5 Minutes 2 La pelea entre Hyde y Oblivion no fue lo más espectacular que sucedió en la arena. No era el más grande, ni el más ruidoso, ni el más impactante visualmente, y Ben Grimm le estaba haciendo a Abraxas algo que, en la mayoría de los sentidos, resultaba espectacular. La Fuerza Fénix y Sireate estaban inmersos en una contienda que estaba alterando el espectro de luz en su entorno inmediato, y Wade Wilson pronunciaba un monólogo sobre las ventajas relativas de las entidades cósmicas como adversarios mientras blandía sus katanas potenciadas por Venom de una forma que el simbionte disfrutaba claramente más de lo que esperaba. Pero la pelea entre Hyde y Oblivion fue aquella en torno a la cual, en cierto sentido, se orientó todo lo demás en la arena, de la misma manera que los muebles de una habitación se orientan alrededor del centro. Tenían el mismo nivel de poder, el campo de igualación había cumplido su función, y la absorción de las 6 gemas del infinito por parte de Hyde se había ajustado a ese mismo campo, alcanzando el límite común en lugar de sobrepasarlo. Lo que los separaba no era el poder. Era todo lo demás. Oblivion llevaba luchando desde antes de que existiera el concepto de lucha, y comprendía el impulso a la altura de quien lo había visto funcionar en todas sus posibles permutaciones a lo largo de más conflictos de los que cualquier sistema de registro del multiverso había intentado contabilizar. Cuando Hyde presionaba, él se redirigía, y cuando Hyde retrocedía, Jazz movía hacia el espacio que Hyde había dejado libre. La guadaña no era su única arma, sino la más visible, y el vacío mismo era su arma, la presión de la no existencia que podía dirigir con precisión porque él mismo era su origen. No presionaba contra las defensas de Hyde, sino que encontraba las brechas entre ellas y las ocupaba. Hyde sabía que no iba a ganar esto superando en combate a un ser que llevaba haciendo esto desde antes de que el universo tuviera leyes de la física. Así que dejó de intentar vencerlo en la lucha. Eliminó por completo el campo de taquiones, algo que no se suele hacer al intentar atacar algo más rápido de lo que puede reaccionar, pero liberó la capacidad de procesamiento que había estado utilizando para mantenerlo. La redirigió hacia su manipulación de la realidad, no la aplicación brusca que había estado usando para contrarrestar la presión del vacío de Oblivion, sino algo más preciso, y dejó de disputar el espacio que ocupaba Oblivion para empezar a disputar las reglas del espacio entre ellos. La guadaña entró plana y Hyde la dejó pasar por el espacio donde había estado su torso, que ahora ya no estaba allí porque había modificado la geometría local en lugar de atravesarla. El seguimiento de Oblivion lo llevó medio paso de más en una dirección que ya no correspondía a la dirección del impulso de Hyde, y en ese lapso, en esa fracción de segundo en la que lo más antiguo de la creación se estaba recalculando, Hyde lo golpeó. No con fuerza. Con el codo, el punto más duro de la articulación, en el ángulo que producía la máxima transferencia de energía cinética hacia un objetivo que no esperaba un codazo. Desde cualquier punto de vista, era un arma insuficiente para ser desplegada contra el vacío primordial que cobró consciencia. El impacto se produjo, y el crujido resonó en la arena como una campana, y todos los presentes lo sintieron. El olvido se tambaleó. No mucho. Lo suficiente. Hyde dio el siguiente paso. A su alrededor, la lucha continuaba. Héroes, seres abstractos y cosas sin categoría hacían lo que les correspondía, la arena llena de luz, ruido y el caos que surge cuando un gran número de seres poderosos tienen que ir a algún sitio y algo se interpone entre ellos y ese lugar. Luz y Bonk seguían avanzando por el campo, la luz verde purativa marcando su camino, y los luchadores potenciados por Venom del lado de Hyde mantenían posiciones que no habían podido controlar 20 minutos antes.
El anciano y Mephisto mantenían una conversación que parecía ir mal para Mephisto. Por su parte, Ben Grimm acababa de descubrir que Abraxas tenía un punto débil. Nadie le había dado un puñetazo en la cara con la intención de hacerle sentir mal por sus decisiones. Ahora estaba corrigiendo eso. Menudo acontecimiento repugnante, dijo Ben a Abraxas con genuina vehemencia, mientras su puño conectaba por sexta vez. ¿Sabes cuál es tu problema, colega? Tienes todo ese poder cósmico y nada de agilidad. Una verdadera lástima. Déjame enseñarte algo. Lo hizo. El monólogo de Wade continuaba y, al parecer, había derivado en una clasificación de entidades cósmicas según su calidad, y él estaba hablando de los Beyonders. 7 de 10, anunció Wade sin dirigirse a nadie en particular, aterrizando tras una voltereta hacia atrás y clavando una katana con filo de veneno en una construcción Beyonder que se disolvió al contacto. Mucha presencia, pero un desarrollo decepcionante. Me recuerda a todas las peleas contra jefes en juegos que prometen algo mejor. Siguiente diapositiva. Bien, la penitente del fin de todas las cosas, ¿qué le estamos dando? Impresionante físicamente, temáticamente coherente, personalmente respeto el compromiso con un solo detalle. Jai no escuchó esto. Estaba ocupado. El segundo intercambio con Oblivion duró más que el primero. 4 minutos de geometría reconstruida, presión del vacío redirigida y la resolución creativa de problemas que resultó de un hombre que usaba 6 resonancias de gemas del infinito no como armas, sino como editor espacial, reescribiendo el campo de juego en lugar del jugador. Oblivion estaba aprendiendo, era bueno aprendiendo y tenía más datos que cualquier otra criatura viviente sobre cómo funcionaba la oposición. Estaba incorporando el enfoque de Jai en tiempo real con la eficiencia de algo que nunca había necesitado practicar la adaptación porque abarcaba el concepto del que surgió la adaptación. Pero Jai aprendía más rápido porque Jai estaba perdiendo, y nada acelera tanto la curva de aprendizaje como la motivación de intentar no ser borrado por algo que precede a la existencia. En toda la arena, entre intercambios, pisoteaban cosas, no deliberadamente porque la lucha era demasiado dinámica para cualquier acción deliberada, pero Oblivion atravesó una formación de ancianos que se habían interpuesto entre él y su siguiente posición, y estos se dispersaron. Los intercambios de vectores redirigidos de Jai apartaron las construcciones de los penitentes, no porque las hubiera apuntado, sino porque la geometría que estaba reescribiendo era la misma que ocupaban. La batalla se desarrollaba simultáneamente en todos los niveles: la lucha cósmica, la lucha humana y la lucha intermedia, todas ocupando el mismo espacio imposible, y los combatientes en medio de todo ello solo intentaban resistir. ¿Todo bien por ahí? La voz de Domino le llegó a través de una pausa en el ruido ambiental, porque ella lo seguía en una pelea como seguía todo, por intuición y por el patrón que su poder registraba contra la percepción de su piedra de la muerte. Pregúntame en 5 minutos, dijo Jai. Dijiste eso hace 5 minutos. Uno sigue siendo válido. Ella ya se había marchado, había vuelto a lo que fuera que la estuviera ocupando, que por el breve vistazo que alcanzó a ver antes del siguiente acercamiento de Oblivion, era algo relacionado con Mephisto de lo que el señor de las mentiras claramente se arrepentía. Jai volvió a lo más antiguo de la creación y comenzó a reescribir las reglas de los siguientes 30 pies de espacio. La lucha no había terminado, y en todo caso, se trataba simplemente de encontrar su verdadera forma, la forma que determinaría cómo sería el multiverso cuando finalmente llegara el veredicto del tribunal. Todavía no había terminado. Tampoco lo era Oblivion. Tampoco lo estaba, por cierto, nadie más en la arena. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p@treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker: crear es difícil, anímame. Comentario 3. Comentario. Votar capítulo 337. Grimold Accounts 2. Domino observó cómo el campo se redistribuía con los nuevos activos y sintió algo en sus hombros que había estado presente desde que el tribunal dijo comiencen que se relajara un poco. Ella mencionó al Colt. El Beyonder que había superado el barrido inicial de Erie, el que había estado siguiendo a Luz desde un ángulo secundario mientras sus compañeros atraían la atención, recibió el disparo en el centro de lo que era su pecho.
La energía de la piedra de la muerte en la ronda reescribió la física local en el punto de impacto, y la entidad que había estado calculando líneas de tiempo desde antes de que este multiverso tuviera líneas de tiempo descubrió que la suerte de Domino, respaldada por su autoridad de la piedra de la muerte, podía localizar el único ángulo desde el cual algo fuera de la ley multiversal aún era vulnerable a las consecuencias. 2 no siguió investigando a Luz. El dominó ya estaba girando. 2 nuevas presencias irrumpieron en la arena desde una grieta en el espacio que olía fatal. Mepisto aterrizó con la estudiada elegancia de un ser que llevaba haciendo entradas desde antes de que la humanidad tuviera arquitectura para darles vida. Su abrigo rojo estaba impecable. Su expresión era la misma que ponía cuando poseía información que otros desconocían y encontraba divertida la asimetría. Y detrás de él, moviéndose como algo que preferiría estar en cualquier otro lugar pero que no tiene opción, venía Selene. La reina negra seguía siendo Selene. Su estructura ósea era la misma, el poder ancestral que la envolvía era el mismo, la vitalidad vampírica que la había sostenido durante milenios seguía presente y funcional, pero se movía sujeta por una cadena infernal que iba desde la muñeca de Mepisto hasta un collar en su garganta. Cuando se movía, lo hacía hasta donde la cadena se lo permitía, y no más allá, como se mueve algo que ha estado contenido cuando la contención se convierte en el principal punto de referencia para cada acción. Mepisto observó la arena con la admiración de quien asiste a un evento espectacular al que ha conseguido entradas gratis, y sus ojos amarillos se posaron en Jai, en la luz arcoíris que aún emanaba del suelo de la arena alrededor de donde se encontraba Jai, en el traje blanco y en el registro energético de las 6 resonancias de las gemas del infinito que operaban en su interior. Lo observó durante un largo rato. Dijo Mefistófeles con el tono de un ser que ha reinado en el infierno desde antes de que la humanidad aprendiera a pecar y que acaba de descubrir algo que todavía le sorprende de verdad. Eso es interesante. Eso es realmente muy interesante. La anciana estaba inmersa en un trabajo que requería ambas manos y la mayor parte de su atención, algo que consistía en desmantelar la fuerza goblin a nivel estructural. Sintió la llegada de Mepisto antes de verlo, la incomodidad de la presencia infernal se registró en sus sentidos como un mal olor se registra en todo lo demás, y terminó el trabajo porque la fuerza goblin no se detuvo para que ella se ocupara de otras cosas, y luego se dio la vuelta. La expresión que mostró al ver a Selene era una que la anciana no solía permitirse, la expresión de una maestra que ha visto cómo un alumno resultaba herido y ha tenido tiempo de formarse una opinión muy clara sobre quién es el responsable. Comenzó a componer el plan de erradicación más exhaustivo que jamás había intentado, y lo que construía entre sus manos era la precisión acumulada de siglos de práctica dirigida a un único objetivo. El objetivo era la Reina Negra, que casi había matado a Jai en 2 ocasiones y que, en su último encuentro, había tratado la muerte de personas inocentes como una mera cuestión logística. Domino había formado su propia opinión aproximadamente 2 segundos después de que Mepisto aterrizara. Ella le apuntó con el Colt y le disparó directamente en la entrepierna. La ronda de la piedra de la muerte estaba calibrada a la perfección, no letal, ni siquiera cerca de serlo, lo justo para dar con el registro exacto de biología infernal que producía el máximo efecto en la mínima duración, el tipo de disparo que comunicaba un mensaje clarísimo sobre cómo se sentía Domino respecto a su última interacción y cuál era su límite de paciencia actual con respecto a su presencia en una arena donde luchaba su hijo. La elegante compostura de Mefistófeles se resquebrajó brevemente. Eso dijo, cuando recuperó la suficiente dignidad como para hablar, fue totalmente inapropiado, señora muerte. Cumplo mis acuerdos al pie de la letra. No puedo evitar que otros malinterpreten mi posición en diversos acuerdos. Estabas en esa dimensión paralela, dijo Domino cuando Selene y Jai peleaban. Estabas allí cuando ella lo obtenía, y te quedaste ahí parada diciendo que la tortura era interesante, queriendo robarle el alma para tu colección. Ya estaba recargando, el violeta de la piedra de la muerte recorría el cañón con el mismo patrón que producía cuando decidía si el siguiente disparo sería más o menos preciso que el anterior. Era débil entonces. Ya no soy débil. Mepisto miró al Colt, luego al Ankh en su garganta, la piedra de la muerte en su engaste proyectando una luz violeta a través del espacio entre ellos, luego al rostro de Domino, que mostraba la expresión de una mujer que en ese momento era la autoridad gobernante sobre la muerte en este multiverso y que había formado una postura muy clara sobre si el alma de Mepisto era algo que le iba a preocupar mucho. Su cálculo se ajustó solo.
Por supuesto, dijo Mefistófeles con la cautela mesurada de un ser que reevalúa una situación que había interpretado erróneamente, simplemente estoy aquí para observar. Mi participación en estos procedimientos es totalmente incidental. La externa simplemente me acompaña, según los términos de su acuerdo actual, el cual, les aseguro, es completamente legal desde el punto de vista contractual. La obra del anciano ha concluido. A Selene no la atacó como un ataque, sino como una acción administrativa, lo cual era aún peor, y el anciano había dedicado los últimos 2 minutos no a lanzar un hechizo ofensivo, sino uno vinculante. Lo que vinculaba era la conexión entre la vitalidad robada acumulada de Selene y el cuerpo que la extraía, cortando el motor vampírico en su punto de apoyo. Selene no podía drenar, no allí, no mientras durara este ritual, ni de los participantes vivos de la arena, ni de la energía que la rodeaba, ni de nada que mantuviera la apariencia de estar vivo. Selene lo sintió en el momento en que aterrizó. Tú, dijo, mirando al anciano con el odio de alguien a quien le acaban de desconectar el mecanismo fundamental de su existencia en una habitación llena de enemigos. Sí, dijo el anciano. Yo. Mepisto emitió un sonido que rozaba la incomodidad, y la reina negra, despojada de su principal fuente de poder y aún atada a la cadena que él sostenía, ya no era el activo estratégico que había sido a su llegada. Ahora era una carga. El señor de las mentiras había sobrevivido tanto tiempo gracias a su gran perspicacia para discernir cuando los activos se convertían en cargas. Nos iremos, dijo. Todavía no, dijo Domino. Su dedo no se había movido del gatillo. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink.